¿Qué tal amigos de Proyecto Humanidad Simplemente Feliz? En su canal AQ4S, desde el Cubo de Luz en Metepec, Estado de México, en la Mesoamérica, el tema de hoy en Praxis Espiritual es autoridad. Bueno, te voy a contar, ya saben que me encanta esto de andar contando las cosas. Resulta que tenemos la palabra autoridad por todos lados. Que si la autoridad competente te indica que tienes que hacer esto, lo tienes que cumplir, que el árbitro es la autoridad en el campo, y bueno, la autoridad y lo autoritario y todas estas cuestiones, pues son cuestiones de todos los días. Entonces, y mi mamá siempre decía que yo tenía conflicto con la autoridad, que yo no me dejaba, que yo no aceptaba las cosas de los demás, y ahora entiendo que sí es cierto, tenía razón mi mamichi. Mi problema con la autoridad es que, pues bueno, no considero que exista más autoridad que tu propio ser, porque las autoridades están puestas de facto por los dueños del balón, por la élite, por todas estas cuestiones. Pero entonces dije, a mí mismo, tienes que ponerte a buscar qué pex con esto de la autoridad. Vamos a analizarlo matrixeramente, espiritualmente, y llegar a cuestiones más allá del huevo cocido y del huevo tibio. Bueno, antes que nada, pues bueno, vamos a ver qué dice la RAE con respecto a la autoridad. Vamos a ponernos ojos porque Cronos no perdona. Muy bien, primera acepción de autoridad. Del latín auctoritas, poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Pues sí, la autoridad en este planeta pues son los de la élite, los dueños del balón, porque ejerce el mando de hecho, aunque no sea de derecho. Segunda acepción, potestad, facultad y legitimidad. O sea, que tienen la capacidad para hacer las cosas, o que se les da la posibilidad de hacer las cosas, y dice que tiene que ser legítimo. Entonces, legítimo quiere decir que viene de legal, y legal pues sabemos que las leyes son humanas y que están hechas para joderse al próximo y para proteger a algunos. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. O sea, que algunas personas son autoridad en tal o cual tema. Por ejemplo, si hablamos de mis tiempos de residente, pues el señor McCracken era una autoridad en la infectología pediátrica, y entonces pues, todos utilizábamos el sistema o el esquema de McCracken. Pero obviamente ahorita que tratemos ya la parte más chili willis jamanex de la cuestión de la autoridad, pues bueno, te diré que pues he vivido en el error por mucho tiempo. El siguiente es solemnidad, aparato. Eso bien no lo entendí bien. La sexta acepción es texto o expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito que se citan o alegan en apoyo de lo que se dice. O sea, si yo digo que en tal o cual revista, como un buen amigo, que se la pasa citando todo tipo de revistas, aunque eso no conlleve ningún beneficio, pero bueno, en el artículo que salió ayer dice esto, entonces se las cree, porque le da autoridad. Y la autoridad, pues obviamente estamos hablando sobre una cuestión de superioridad o de supremacía. Ahora, eso es lo que dice la RAE.
con respecto a lo que dice la RAE, pues bueno, pues ¿qué te puedo decir? Las autoridades, pues se dan por una mayoría de seres controlados y manipulados por necesidades. Por ejemplo, en México y en gran parte de Latinoamérica, pues todos sabemos que las autoridades elegidas son grupos políticos pues, que se venden bien en el marketing político, que por ejemplo lo que está sucediendo en México ahora con que en el radio, en la televisión, en todos lados están bombardeando con que bueno, somos el país más maravilloso del planeta, del universo y de la galaxia, porque lo bueno cuenta y cuenta mucho. Pues sí, pero todo esto salió en una campaña previa que decía que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de errores y horrores de este gobierno, la corrupción rampante por todos lados, el tráfico de influencias, que en algunos países está penado. Aquí no, aquí si tú eres influyente puedes hacer lo que quieras. Basta con ver todos los hospitales privados de este país están en manos de políticos o expolíticos. Todos los negocios de mi pueblo son de la hija de la presidenta municipal, del ex diputado, del ex senador, del expresidente municipal. Todos los negocios prósperos son de ellos. Y obviamente eso nunca les llega una auditoría de Hacienda, no les cae la jurisdicción sanitaria, pueden hacer y evadir todos los impuestos que quieran, pero bueno, esas son las autoridades de mi país. Y con respecto a lo que es la legitimidad, pues sí, son legítimos. ¿Por qué? Pues ellos mismos hicieron las leyes, entonces pues eso les da legitimidad. Ahora, que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista fraterno, desde el punto de vista bondad, pues no tiene nada que ver. Pero de que son legítimos, son legítimos. Y de que tienen derecho, tienen derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es simplemente una facultad que se otorga ellos mismos. Entonces, pues podemos darnos cuenta de que todo esto es parte de la Matrix, y que si nosotros nos dedicamos a continuar y a dejar que todo suceda sin entrar en razón, y esta es la razón de este video, que nosotros entremos en conocimiento y aceptemos que las autoridades en cada materia son impuestas. O sea, me llega el ejemplo, por ejemplo, de cuando estuve en Egipto, de lo poco que pude entender, porque mucha de la información venía en árabe, y pues el árabe no lo mastico, pero sí una buena parte, había noticieros en inglés que me permitieron escuchar y ver un poco más de este hermoso país echado a perder igual que México. Entonces, con respecto a lo que son todas las la investigación arqueológica, historiográfica y antropológica de Egipto, hay un güey que es el director de no sé qué cosa de Egipto, que es así como la máxima autoridad en egiptología. Entonces,
todos los que hacen estudios independientes, pues tienen que pasar por él. Y entonces el día que uno de estos individuos bien intencionados que llegan a estudiar las cosas, se tiene a bien publicar algo, pues le cae encima la autoridad, y la autoridad pues es Zahi Hawass. No encontraba yo el nombre, por alguna razón siempre se me olvida. Este Zahi Hawass es el brazo ejecutorio de la Matrix, de los Illuminatis, del balón de la élite, para tapar todo la información, todo acontecimiento que pueda modificar la historia oficial. Y bueno, esto, por ejemplo, si eres una persona culta y has leído a George Orwell en 1984, te acordarás que el protagonista se dedicaba a eso, a reescribir la historia y a borrar todo lo del pasado y acomodarlo para que esté al servicio de la élite gobernante. Pues güey, Zahi Hawass, pues hace lo mismo. O sea, él niega todo lo que no es benéfico o que no se sustenta en la historia oficial, y tiene a todos los medios. Digo, a mí me llamó mucho la atención cómo el tipo salía en los noticieros desmintiendo, inventando, arreglando, bueno, todo tenía que pasar por este compadre. Y esa es la autoridad. Entonces, cuando eres curiosito y cuando no te conformas con lo que te están diciendo, pues terminas por investigar las cosas. Entonces, mi mamichi tenía razón, yo tengo un problema con la autoridad, no con la autoridad de un pacto de almas, eso es, bueno, ya es un tema muy diferente. Pero bueno, entonces, como vemos, en la cuestión de la autoridad según la Ultramatrix, que es la RAE, pues bueno, podemos llegar a lo mismo, que es una superioridad que se acepta. Ahora, también me puse a buscar en otros lados y me encantó. Una de las páginas que me encanta es etimologiasdechile.net. Es un diccionario etimológico que la verdad es que muy chido, está muy abierto, no solo es uno el que escribe, ni al parecer no existe así como que una censura, hay maneras de refutar lo que dicen. Y te voy a decir lo que dice textualmente. Autoridad. La palabra autoridad, que viene del latín auctoritas, se derivó de auctor, cuya raíz es augere, que significa aumentar, promover, hacer progresar. Desde el punto de vista etimológico, autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso. Se aplicó este vocablo al prestigio moral, a la capacidad o superioridad de una persona en función de una determinada actividad o saber. También se aplicó a la fuerza de convicción o poder demostrativo de una cosa. La autoridad es, en sentido moral y psicológico, señala el modo de ser de una persona que suscita natural acatamiento. Bueno, cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente el sentido, porque no estamos hablando de una superioridad la cual nada más tenga que ser por derecho legítima, sino que se debe aplicar a la cualidad creadora de ser, progreso. Se aplica al prestigio moral, o sea, a la autoridad moral. Entonces, como que se amplía bastante. Hay una respuesta que puso una persona
que habla sobre la raíz indoeuropea, que se derivó en el latín augere, aug, que es aumentar, magnificar, hacer creer, crecer, que dio al latín muchos vocablos como auge, augur, augurio, aumentar, autor, autoridad o augusto. Tiene un significado muy amplio y las principales acepciones incluyen aumentar, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud a algo. Todos verbos relacionados con la magnificación de algo. Bueno, entonces, como podemos ver, de la onda matricera de la RAE, en el cual se pone autoridad como un objeto de superioridad o de autoridad, de derecho y legalidad para someter a su juicio la verdad. Cuando se habla desde el punto de vista etimológico, estamos hablando de algo mucho más bello. Estamos hablando de que una autoridad es alguien que crea, que magnifica, que le da auge, que le da un crecimiento, que aumenta el valor de las cosas. Entonces, las autoridades, como el ejemplo que estamos dando del Zahi Hawass, máxima autoridad egipcia en egiptología, pues está muy lejos de ser una autoridad. ¿Por qué? Porque no le está dando mayor auge, no le está dando crecimiento, no lo está haciendo bello, sino que está bloqueando todo. Y así en la medicina, en el derecho, en la educación, en todo esto, las autoridades mencionadas desde el punto de vista de la RAE no tienen nada que ver con la raíz etimológica real, neta y chida de la palabra. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, mi Mamichi tenía razón, no debía yo de tener problemas con la autoridad, porque si yo acepto a una persona, a un ser, a una cuestión, una institución, a lo que tú quieras, como una autoridad, porque esa autoridad se dedica a producir auge, embellecer, agrandar, darle mayor aprovechamiento a las cosas, pues ahí sí estoy mal. Entonces, cuando yo pienso en una autoridad, luego me llega la idea matrixera, pero la palabra y la raíz indoeuropea es una belleza de autoridad. Entonces, permítete tú ser autoridad. Ser autoridad en tu vida, pero no del modo gacho, de que o que seas sumiso o que seas un dictador. No, desde el punto de vista etimológico, de darle grandeza, de darle belleza, de promover, de ser un augusto. Y ante ello, pues creo que ya valió la pena mi viaje a investigar bien esto de la autoridad. Y ves que si ya tenías este conocimiento, felicidades. eras más culto que yo. Pero si no lo tenías, ahora ya lo tienes. Y ahora ya sabes que la autoridad es como todo, una dualidad. Y tú decides a quién le das autoridad desde un punto de vista y desde el otro. Sabemos que hay autoridades
que no son autoridades en realidad, o sea, que son autoridades de la manera gacha porque se compraron miles de votos, porque tienen un compadre, este, porque son empleados de la Matrix, de la elite, de todos de los dueños del balón, pero hay otras autoridades, las autoridades creadoras. Y yo me quiero quedar con la idea de la autoridad creadora que genera bienestar, promueve la belleza y como tal acepto mi autoridad sobre mí mismo, sobre todo lo que digo, sobre todo lo que hago, promoviendo dentro de mis capacidades lo más valioso que hay, que es el bienestar, la grandeza, la bondad y sobre todo la conciencia de que todos somos uno, que todos somos responsables de nuestra propia vida y que esto es pasajero, no tiene sentido y es vacía, porque nada más estamos aquí de paso. Muchísimas gracias, no me quiero extender más porque ya me voy de largo. Espero sea de tu agrado. Si te gustó, dale like, compártelo, aplícalo, piénsale, reflexiónale, y si no te gustó, cállate, habrá quien sí caiga en este maravilloso mundo de la despertada consciente. Hasta pronto.